Nós vamos então convidar a pastora Zoraida para vir aqui para frente. A pastora Zoraida, pode vir? A pastora Zoraida, ela é de Caracas, ela é parte do Conselho Executivo Evangélico da Venezuela, em Caracas. Ela é vice-presidente do Concílio Evangélico Missionário da Venezuela e é coordenadora da rede Esperança Sem Fronteira. A pastora Zoraida da Visão Mundial ajudou a montar uma rede lá na Venezuela, chama Rede Esperança Sem Fronteira, que é uma rede de líderes, pastores, que prestam ajuda humanitária. É uma igreja que ficou na Venezuela, porque muitas pessoas vieram. A Venezuela teve, se não me engano, quase 7 milhões de imigrantes refugiados, né? Nós recebemos alguns, não muitos, porque na Colômbia tem 1,5 milhão de refugiados. Só na cidade de Lima tem 1 milhão. Então, imagina só, a gente está longe desses números, né? Apesar de ser um país muito grande, mais o nosso idioma talvez seja uma das dificuldades, mas a pastora Zoraida, ela é nossa companheira. Nós temos um grupo de oração que reúne toda semana. Ela participa desse grupo. Ela foi muito importante quando uma pessoa lá do Vale da Bênção teve que ir lá retornar para a Venezuela para buscar sua filha, os seus filhos. Ela ajudou muito. Então, é uma honra muito grande ter a senhora hoje conosco. Ela chegou anteontem e ela retorna na segunda para a Venezuela. E é muito bom ter a senhora hoje conosco, pastor. Ela viveu aí algumas experiências bonitas que ela vai contar para a gente daqui a pouco. Muchas gracias. Irmãos, eu acho que é possível compreender, mas a gente, de toda forma, a gente pediu para a Rebeca ficar por aqui. Se vocês tiverem dificuldade de entender, avisa que ela traduz. Eu acho que não precisa. Geralmente a gente consegue compreender bem o espanhol, mas de toda forma, a Rebeca ela vai nos ajudar se for preciso. Aí eu só pedi que a senhora falasse despacio, para que todos compreendam bem. Okay. E aí, se vocês acharem que está ruim, levanta a mão aí, que a gente quer que todo mundo compreenda, viu? Ah, tá. O pessoal também que está online, obrigado pela sua presença. E se vocês não compreenderem, reclamem também que a gente dá um jeito, viu? Hacen así. Gracias. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Quiero comenzar dando primero las gracias, porque esta es una valiosa oportunidad de estar acá. Agradezco a Dios y al esfuerzo del pastor Wellington y su equipo para que por lo menos uno del equipo de líderes de Venezuela pudiera estar esta noche acá o todos estos días. Ha sido hermoso la experiencia y conocí a Débora personalmente. Nos conocíamos por el grupo de oración y a otras hermanas, a Priscila, y si no saludo a algunos, por favor me disculpan. Hemos estado interactuando, cambiando números de contacto para seguir esta hermosa comunión. ¿Se entendió? Qué bueno, qué bueno. Le voy a pedir a Rebeca que por favor le dé lectura a un versículo en el libro de Génesis, el capítulo 21, desde el verso 14 hasta el 21. Y después le comparto mi experiencia como venezolana y la tristeza que nos ha tocado vivir, el sufrimiento de los venezolanos. Y luego ustedes pueden compartir algunas preguntas que yo les voy a hacer basado en el texto para ver qué harían ustedes. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Sí. Gracias. Adelante. Tô tão alta, gente. Como assim? Bom, Gênesis 21, 14, para quem quiser acompanhar. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água.
Entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenhas medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino, pois Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Voy a hacer 3 preguntas y se las voy a dejar para el final. Y mientras les relato, mientras ustedes piensan en las preguntas, yo les voy a relatar mi experiencia. ¿Está claro eso? Ok, la primera pregunta, pueden tomar nota o Rebeca me va a ayudar. La primera pregunta es: ¿qué hizo el muchacho para que Dios respondiera? ¿Qué fue lo que hizo el muchacho? ¿Por qué Agar no había visto la fuente? Es la segunda pregunta. ¿Por qué Agar no había visto la fuente? Ustedes pueden responderla, pero si me quieren hacer preguntas al final, también en el nombre de Dios y con las limitaciones, yo las responderé. ¿Está bien hasta allí? Luego dice la última: Dios pudo abrir los ojos para que viera los recursos que ella tenía. Les dejo esas 3 preguntas. Si hay alguna, si se les olvidó o si se las tengo que repetir, por favor, me lo informan. Gracias. Bien, quiero comenzar por la situación que vivimos las familias venezolanas. Nosotros como pastores, si hablo muy rápido, me hacen así, que frene, porque la tendencia es hablar rápido. Voy a tratar de hablar suave. Mientras veíamos lo que sucedía dentro de la iglesia, las ovejas comenzaban a despedirse de nosotros. Nuestras familias también comenzaron a decir, en mi caso, en mi familia, mi hermana agarró a sus hijos y los sentó y nos vamos de Venezuela, nos vamos a España, a otro continente, y es mi única hermana. Luego me dice, me llevo a mi mamá y me quedo sola. Y luego me dice, mi hermano más pequeño, que es como mi hijo, porque lo criamos entre mi hermana y yo. Y me dice, también me voy de Venezuela, me voy con mis hijos. Y comienza ese corazón a ponerse pequeñito y tener que ir al aeropuerto y ver la cara roja de mi hermana y las lágrimas que no cesaban de brotar. Y pude ver el resto de las familias que se estaban despidiendo en Maiquetía. Luego tener que acompañar a mi hermano, que se fue por otro terminal porque él iba por tierra hacia el sur, a Perú, solo primero. Y tener que despedirlo y quedarme seria, tragar grueso, como si nada estaba pasando, porque somos pastores y debemos mantener elocuencia, firmeza, fuerza. Y respiré, pero mandó a buscar a su esposa y a sus niños. Y cuando vi esos niños que se iban en el autobús, dije, y no los veré crecer. Y así como estoy yo, cuántas familias de la iglesia. Y comenzamos a ver en la iglesia depresión, confusión,
enfermedades mentales por causa de la depresión, suicidios. ¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Qué palabras podemos dar si nosotros tenemos el corazón roto? Yo llegué a mi casa, no lloré en el camino, ni siquiera lloré en el aeropuerto. Le dije a mi hermana, disfruta el viaje, nunca has ido tan lejos, come bien, aprovecha la comida del avión, disfrútalo, pasa a otro continente, te va a ir mejor. Pero cuando llegué a su casa, porque me dijo, deja la casa donde vives, te quedas en mi apartamento. Esa fue la herencia que me dejó, su casa. Salí de una tierra caliente, se llama los Valles del Tuy, para irme de nuevo a la ciudad. Y cuando me dice, ya tengo el pasaje para mi mamá. Y digo, también mi madre se va. ¿Con quién hablo? ¿A quién le cuento mis cosas? Y es mi hermana mayor. Entonces ahí lloré, ahí sí lloré. Y muchos días no me atreví a dormir ni siquiera en su cama. Y dije, Señor, necesito fortaleza porque el pueblo de Venezuela está mal. Caracas está mal. Todo nuestro concilio en todas las iglesias de Venezuela, todas las familias de Venezuela tienen familias que están fuera. Pero ahí no queda todo. Ancianos que se han quedado solos en sus apartamentos y han fallecido. De inanación. No hay quien cuide de ellos. Y se han dado cuenta los vecinos, huele mal, algo pasa, y los han encontrado muertos. Y así son muchas familias en Venezuela. El salario mínimo es de $12. El salario mínimo. Una harina pan cuesta $1.50. Un aceite, $3. Medio cartón de huevos, $3. Medio. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Hay medicamentos? Mucho. ¿Cuánto cuesta una cajita de pastilla para la hipertensión? 35,000 bolívares, más de $5. Más de $5. En los centros de atención de salud no hay medicina. Llegan los pacientes a los centros de salud con la tensión a millón. Siéntese allí que le vamos a poner un poquito de sal, porque no hay medicina para los pacientes. Pero están ingresando los medicamentos al país. Y uno se pregunta, ¿y qué sucede con los medicamentos? Yo trabajo con el Consejo Evangélico de Venezuela, soy directivo, creo que no me presenté, ¿verdad? ¿Sí? Ok, gracias. Soy directivo del Consejo Evangélico de Venezuela y el pastor César Mermejo, su presidente, ha hecho un hermoso trabajo con el Foro Interreligioso. Consiguieron medicamentos donados, se entregaron a los hospitales. Lo digo por mi experiencia. Llevé a mi mamá a un centro de salud porque llamé a una amiga, tengo a mi mamá mal, traiga la pastora a tal sitio, y la llevé y allí pude ver, ¿sabe? Mi mamá sí fue atendida. Mi mamá fue atendida por ese contacto que tenía, por esa amiga doctora. Pero veo un señor que tengo al lado y me dice, tengo la tensión en 240, me voy a morir porque no hay nada. Y mi mamá me veía, ¿qué hacemos? Bueno, mamá, yo no quiero que te mueras, pero tampoco quiero que se muera él. Yo tengo para comprarte los medicamentos, pero aquí te están bajando la tensión, pero a este señor no se la están bajando porque no tiene amigos. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Entonces nos preguntamos, ¿qué haría Salomón? ¿Qué haría Salomón en esto? Entonces tuve que irme de ahí. Vámonos, mamá, no puedo estar aquí. Y Dios proveyó y suplió,
porque desde afuera me enviaron dinero para el tratamiento de mi mamá completo, gracias a la familia que está afuera. Pero no todos cuentan con eso, porque ustedes han escuchado las estadísticas de los venezolanos que se van sin nada. ¿Por qué? Porque venden un carro, venden su casa para poder pagar el pasaje. Con $350 es que pueden comer un mes y no lo ganan, solo se ganan $12 al mes. Y un documento de pasaporte, $300. Entonces, ¿por qué se van por las trochas? ¿Por qué caminan? Porque venden lo que tienen para sacar el pasaporte. Es una situación difícil, muy dolorosa. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos frente a esto? Bueno, hay que activarse. Comenzamos a capacitarnos, a conectarnos, a sensibilizar, a capacitar, dije, ¿verdad? Pero también comenzamos a hacer contactos y redes, alianzas con otros. Por eso se formó la Red Esperanza Sin Frontera. Gracias a esto hicimos las conexiones en los 24 estados de Venezuela. Pero también a través del Consejo Evangélico comenzaron a ingresar otras organizaciones de ayuda humanitaria. El Consejo Evangélico no fue diseñado para implementar, no. El Consejo Evangélico nos representa ante el Estado. Pero comenzaron a ingresar estas organizaciones de ayuda humanitaria como TIRFAN. Trabajamos con la campaña Como Nacido Entre Nosotros. El director país es el pastor César Bermejo. También ingresó Fundación Dulos. Con TIRFAN comenzamos a dar capacitación de fortalecimiento económico. ¿Y cómo fortalecimiento económico si no hay dinero? ¿Cómo es eso? Enseñar a la gente a ahorrar con lo que tiene. La Fundación Dulos nos enseñó a capacitar, a hacer grupos de apoyo donde recibíamos a las personas en los hogares, 15, no más de 15, donde a mi apartamento, en mi caso, con los grupos que tenía, católicos, santeros, los que quisieran venir, para escucharlos y orar y hacerles esa pregunta que les acabo de hacer a ustedes, para que ellos compartan lo que sienten y lo que tienen. Y con eso pudimos ver cuáles eran sus necesidades, medicina y alimento, igual. Entonces, hay que capacitar. Fundación Dulos, que ingresa a través del Consejo Evangélico y en asocio con la Red Esperanza Sin Frontera, comenzamos a enseñarles a sembrar en las ciudades. A sembrar y siembran berenjena, calabacín, tomate, cebolla, cebollín, ají dulce, para que generen sus propios ingresos. Y eso fue solo un proyecto piloto. Y eso hizo que ahora hay más de 350 familias beneficiadas con ese proyecto de huertas caseras, así se llaman. Y aprovechamos también a través de la Red Esperanza Sin Frontera y los coordinadores en los 24 estados de Venezuela, un coordinador. Y en esos estados, no solamente un coordinador de estado, sino coordinadores municipales y coordinadores parroquiales. Los que estamos acá, yo he escuchado la capacitación, ustedes se están preparando y organizando para recibir. Nosotros nos preparamos para recibir a las organizaciones de ayuda humanitaria y responsablemente dar cuenta, rendir cuenta, para que todo lo que ingrese a nuestra nación sea repartido de una manera honesta, equilibrada y equitativa.
Así que ese es el trabajo que estamos haciendo, acompañamiento emocional, espiritual. Estamos, ya voy a terminar, estamos actualmente ya finalizando 2 diplomados, uno de ayuda humanitaria, hemos recibido capacitación de OCHA, de ACNUR y también protección, comunidades protectoras para niños, niñas y adolescentes. También hacemos este trabajo con Funda Crecer y alimento que se les da en comedores a los niños. También recibimos bolsas de alimento de Samaritan Purse a través del Consejo Evangélico de Venezuela. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen respuesta de las preguntas que les hice? A ver. Ajá, de la primera pregunta. ¿Sí? Ajá, pero ¿qué hizo? Lloró y por eso abrió los ojos. Ajá. O sea que Dios escucha nuestras lágrimas. Entonces, segunda respuesta, porque voy a contar el testimonio rapidito. Si no lo tienen, no importa, luego en el intervalo lo pueden hacer. Quiero dar un testimonio rapidito porque ya me pasaron allí para finalizar. Estoy muy contenta de pisar tierra brasilera. Gracias, Pastor Wellington. He aguantado las lágrimas. Gracias a todos ustedes por este esfuerzo. Yo oraba por la hermana anoche. El hermano me agarró la mano y me la agarraba muy fuerte mientras oraba. Y en la oración yo pedí que ella recibiera una llamada que la impactara y que si no era por su fe, era por la fe nuestra. Y resulta que la llamada la recibí yo. ¿Y sabe cuál era la llamada? Hace más de 30 años me secuestraron a mi hijo de 2 años. Mi hijo tiene 34 años. Yo venía hablando con el pastor Wellington porque yo lo monitoreaba. Mi hijo lo crió otra familia, pero yo lo monitoreaba por su número de cédula, porque como fue dado a otra familia, mi vida estaba en riesgo, entonces no podía acercarme a buscarlo. Y anoche suena mi teléfono y me dicen, bendición, mamá. No, pero este no es Eduardo. ¿Quién es? Soy tu hijo, Nelson Eliud. ¿Cómo va a ser? ¿Eres tú? Yo no lo creo. Y me quedé un rato allí pensando, ¿de verdad eres tú? Sí, mamá, soy Nelson Eliud Rojas Milano. Señor, no sé qué decir. Todavía no he podido digerir esa hermosa noticia. Así que quiero compartirla con ustedes. Se lo agradezco a Dios por esta hermosa bendición de poder recuperar a mi hijo. Nos pusimos de acuerdo y cuando llegue a Caracas nos vamos a abrazar. Así que Dios les bendiga. Gracias. Ontem nós oramos pela Irajane, porque ela recebeu uma notícia lá de Boa Vista, Manaus, que uma assistida com a filha tinham fugido. E isso impactou muito ela estava inclusive chorando, veio à frente e as mulheres acolheram e a pastora Zoraida estava junto orando com ela. E ela foi tocada nesse momento de oração. E agora você continua. O que aconteceu? Com a Irajane, quem não sabe, essa mulher foi parar já a caminho da Venezuela. Foi uma situação lá, mas já foi localizada, estava voltando para a Venezuela. Agora conta da pastora Zoraida, o que aconteceu depois da oração de duplação. A irmã Zoraida teve um filho que foi sequestrado, foi isso que ela falou. Ele tinha 2 anos de idade. E ela recebeu uma ligação misteriosa, que eu também não sabia, agora estava aqui em prantos. Ontem à noite recebeu a ligação do filho dela, de uma pessoa, um homem, e falou, boa noite, bênção, mãe. E ela falou assim, não é o meu filho. Qual que é o nome do outro filho? Eduardo, que é o filho que ela cria, né? Aí falou assim, sou eu, Nelson, que é o filho que tinham sequestrado. E ele falou para ele que vai encontrar ela assim que ela voltar para a Venezuela.